Hola, profe. Hola, ¿cómo andamos? Súper bien, ¿y vos? Bien, todo bien, gracias a Dios. Ahí Qué te, suerte. te di la opción para compartir la pantalla, si puedes compartir. Eso. Bueno, ¿dónde nosotros nos habíamos quedado? A ver, En función lógica 3 fue lo último que hicimos. ok, eso ya terminamos. Por lo que veo, ya Sí, desarrollamos la función y hicimos la carga. El formato condicional, lo que no sé si ya estaba o ya hiciste vos, ¿no te acordás? hicimos nosotros. ¿Te acuerdas Bueno, que le quitamos y le volvimos a poner? eso es, perfecto. Entonces quiero que pase al siguiente. En funciones lógicas 4 lo que vamos a hacer es practicar un poco para tratar de acordarnos, a ver si recordamos todo el procedimiento, digamos, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar un poco de desarrollar el ejercicio así como tal. Yo te Pues lo dejo así nomás en formato negro. sí, o sea, eso es bueno también entender, ¿no? Cuando una celda cambia de formato, saber si es un formato condicional o saber si es un formato simple. Es decir, ¿cómo nosotros podemos saber si eso que está en negro es el fondo negro de un formato simple o el fondo negro de un formato condicional? Entonces vamos a descartar las dos posibilidades. Primero, ¿cómo uno sabe cuando una celda tiene un fondo negro, por ejemplo? Así de la forma más simple. Entrar en el Vamos simple. botón y si el negro está marcado dentro de esa lista de colores, entonces quiere decir que está puesto un fondo simple o un formato simple. Ahora, cuando vos entraste, no se veía ninguna marca de color negro en ese color, digamos, ¿verdad? Entonces, quiere decir que no hay ningún fondo de color simple puesto. Entonces, ¿cómo puedo saber si entonces es un formato condicional? Entrando en formato condicional y en administrar reglas. En administrar reglas yo voy a ver si sobre esa información hay alguna regla aplicada y ahí podemos ver que sobre esa selección hay dos reglas aplicadas, una es naranja, una es negra, y ahí es donde podemos entender que esto está bajo una regla de formato condicional. Ahí, por ejemplo, puedes hacer lo siguiente, darle nomás a eliminar regla. Entonces, vamos a estar seguros de que eliminando la regla y dándole a aceptar, eso va a cambiar de color. Al darle a aceptar, entonces se ve la hoja normal de Excel, digamos, ¿verdad? Eso como para poder encontrar nomás o la forma de encontrar si una celda tiene o no tiene formato condicional. Nada más, ¿sí? Bueno, puedes empezar. A ver, siempre hacíamos de funciones lógicas. Desde acá. Ok, puedes empezar desde ahí. Función sí, aceptar. Acuérdate que ahora tenemos, al igual que el último ejercicio, la necesidad de evaluar dos datos, ¿sí? Con la misma celda de siempre. Nosotros casi, o sea, en estos ejercicios de funciones lógicas estábamos comparando siempre la celda de la edad de uno de los nombres y apellidos. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Queremos saber si la edad de ese primer participante, que es Manuel Franco, es, según el punto uno, mayor a 21 y menor a 35. Entonces ahí vamos a tener que cargar la función y, la función y, ¿sí? ¿Por qué la función y? Porque con la función y vamos a poder hacer esas dos comprobaciones al mismo tiempo, que es lo que queremos hacer. Entonces empezamos a escribir y, paréntesis de apertura, paréntesis de cierre. ¿Por qué el paréntesis de cierre? Porque nosotros necesitamos ir hasta la barra de fórmulas, hacer clic en el paréntesis dentro de la nueva función y, por eso sí o sí es un paréntesis de apertura y un paréntesis de cierre para poder ir hasta ahí, digamos, ¿verdad? Y una vez que nos vamos hasta ahí, ahora estamos viendo los argumentos de la función y. Y en los argumentos de la función y vamos a hacer las dos comprobaciones lógicas. La primera comprobación va a ser, tienes que ponerte ahora dentro del argumento valor lógico uno del panel de argumentos. Ujú. Ese em, no es. ahí en el panel de argumentos, no en la barra de fórmula. En Ah, la barra de bien. fórmula solamente hiciste clic para llamarle al panel de argumentos de la función
Y una vez que tenés, entonces ahí haces clic. Bien, y ahora sí, vas a hacer la comparación. ¿Querés saber si 23 Era es menor? mayor. Bueno, en este caso depende de vos qué querés hacer primero, ¿sí? Puedes hacer primero con respecto a 35 y si es con respecto a 35 tiene que ser menor que, y si es con respecto a 21 tiene que ser mayor que 21, ¿sí? En este caso no se lee que necesitamos escribir el es igual, entonces directamente es mayor a 21 nomás, ¿verdad? Otra opción puede ser, a ver, por ejemplo, dice, necesitan personas que tengan mayor a 21, o sea, si tiene 20, no se le necesita, tiene que ser 21. Y otra cosa, es mayor a 21, ¿verdad? O sea, 22 para arriba tiene que ser, ¿sí? Ujú. No dice que sea de 21 para arriba, o sea, mayor o igual a 21, por ejemplo, no te dice. Entonces está bien ahí, Ah, mejor que 21. ok. Y en el de abajo va a ser menor, o sea, otra Ay, vez la celda, esa de 10, y ahora es menor que 35, de lujo. Ahí ya estamos. Ahora, si vos le das a aceptar, él probablemente te va a dar un error. Dale un poco a aceptar, solo para mirar. Te va a decir algo, hay un problema, dice, ¿por qué? Porque nosotros no cargamos todavía todos los argumentos de la función sí, porque ahí tal vez nos sí. olvidamos de eso y ya queremos salir dándole a aceptar. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Porque desapareció el panel de argumentos. Cuando desaparece un panel de argumentos sin querer o a propósito, para volver a llamarle otra vez, hay que presionar de vuelta el botón FX. El botón FX va a hacer que vuelva a aparecer ese panel. Y cuando estamos viendo de vuelta el panel, ahora volvemos a la barra de fórmula para hacerle clic a la función sí. ¿Por qué a la función sí? Porque dentro de la función sí nos falta todavía cargar. A la función sí tenés que hacerle clic, no a la función y. La función sí, muy bien. Ahí llama de vuelta los argumentos de la función sí para continuar escribiendo lo que nos pide ahora en valor si verdadero y en valor si falso. Una vez que vemos valor si verdadero, entonces leemos el punto 2 para ver qué dice. Si se cumple la condición de adecuado. Ok, entonces escribimos eso y en el punto 3 escribimos en valor si falso. Eso, muy bien, excelente. Al darle a aceptar, entonces vemos la respuesta. Una de las dos respuestas, ¿sí? Ok, y ahora viene el punto 4. Apliquemos formato condicional. Era el segundo. ¿Te acuerdas, profe, que era que antes Ujú, cancelar, cerrar? ujú. Para que justamente no pase, me habías enseñado la forma de escribir acá. Eso, eso. Acordate nomás de que siempre debe ser la palabra solamente y no el espacio, porque Sí. el espacio hace que él entienda que es otra palabra. Al encontrar el espacio, ahí ya entiende que es otra palabra. A no ser que le ponga espacio a las dos palabras, a la que escribí dentro de la función lógica y a la que escribís afuera, digamos, ¿verdad? Ujú. Si es así, entonces son lo mismo y él va a entender, pero si a uno le pone espacio y al otro no le pone, ese también es un problema. Bueno, texto específico contiene muy bien, ahí, excelente, formato, y ve qué formato te Era pide. adecuado, es fondo color negro. Ujú, Ok. que es relleno, Color ¿sí? borde relleno. Ahí está. Eso, ¿no? Y la fuente blanca, o sea, le puedo poner el color que yo quiera adentro, ¿verdad? No, ahí te dice, se está tapando nomás lo que te pide. Entonces sería bueno que le puedas mover un poquitito de ese panel para terminar de leer. Ahí, por ejemplo, no le puedes más Adecuado, fondo mover. color negro. Ahí no le puedes más mover. Entonces dale nomás a aceptar un ratito a ese panel, a ese dale a aceptar. Y ahí vas a poder mover ese. Moverle más Vamos abajo con para letras leer amarillas. esa fila. Eso, ahí está. Ahí ya leíste. Lujo.
Y ahora, Muy bien. Bueno, y ahí lo que falta es, porque ojo que ahora hiciste las dos reglas, pero las reglas se están aplicando a una celda diferente sí, de la hecha. Muy bien, perfecto. Y aplicar sobre la que corresponde a los dos. hacer la selección a uno más. Mm, Allá arriba, espera que. Ahí donde decía selección actual, tenías que cambiar a esta hoja. Ahí, yes. eso. Ahí estamos. Excelente. Bueno, perfecto. El ejercicio 4 está hecho. Vamos ahora al ejercicio 5. Ok. Bueno, acá por ejemplo es más o menos lo mismo, solo que ahora no se va a dar, no va a ser posible que en una celda aparezcan eh, el, ¿cómo se llama eso? Que aparezca la información que nos pide Excel de dos condiciones al mismo tiempo. Solamente es posible la aparición de una de las condiciones por vez. A ver, si leemos el ejercicio, pide que controlemos si la celda de grado de cada una de las personas de la lista es licenciado o doctor. El tema es que no puede ser licenciado y doctor al mismo tiempo. Uno de los dos no va a poder ser. Y en realidad hay más de esos dos cargos o de esos dos grados. Hay un grado de máster, hay también un grado de sin título, licenciado y doctor. Ahora, la idea es que nosotros queremos que solamente aparezca contratar cuando sea licenciado o cuando sea doctor. Pero en ese momento tenemos que entender que la función sí ya no va a estar acompañada con la función Y, sino con la función O. La función O trabaja similar a la función Y, pero en cuanto a que puedan o no aparecer, digamos, una de varias, digamos, condiciones al mismo tiempo, entonces ahí es donde la función O nos va a ayudar. Ahora, quiero que te vayas un poco a esa función lógica 3 un ratito. ¿Por qué? Porque dentro de la función lógica 3 nosotros cargamos las posibles respuestas a la función Y y quiero que selecciones esas posibles respuestas a la función Y con todo eso falso verdadero y que copies y le lleves a la hoja función lógico 5 funciones lógicas 5 para poder pegar ahí, ahí abajo de ese cuadrito, nomás está bien, puedes pegar y vamos a hacer unas modificaciones. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver un poco cómo funciona la función O. Y a la función O nosotros vamos a ver que cambia de acuerdo a de acuerdo a la lógica que aplica, digamos, ¿verdad? Entonces, supongamos que nosotros tendríamos tres condiciones a evaluar. ¿Qué respuesta final arroja la función O si todo es verdadero? Al igual que la función I, si todo es verdadero, arroja la respuesta final verdadero. Pero ¿qué hace cuando empieza a aparecer un falso? Si de todas las tres condiciones aparece un falso, él ya no arroja la respuesta falso como la función Y, sino que arroja la función verdadero. Entonces quiero que cambie esa respuesta final de todos menos el último. Es decir, solo en el último caso la función O arroja falso. ¿Cuándo arroja falso? Cuando todas las condiciones se evalúan como falso. ¿Sí? Entonces, eso es lo que cambia con respecto a Y. Y necesitaba que todas las condiciones a ser evaluadas
den verdadero para dar una respuesta final de verdadero. Y si una de las condiciones eran falso, a partir de ahí todo daba como falso, ¿sí? Por eso a la función y se le llamaba excluyente y a la función o se le llama incluyente. ¿En qué sentido? Que no necesita que todas las condiciones sean verdaderas para dar una respuesta verdadera. Con que una de ellas o varias de ellas den verdadera, entonces automáticamente la respuesta final es verdadera. Y solamente en el hipotético caso en donde ninguna sea verdadera, todas sean falsas, entonces ahí la respuesta final va a ser falso. Entonces, esa es un poco la característica de la función. Ojo que quería explicarte antes de empezar a cargar, porque después el ejercicio es lo mismo que hace rato, es decir, hay que hacer las comprobaciones, hay que cargar una función adentro de la función sí, que en este caso se llama o, y la función o también tiene la posibilidad de darte hasta 255 condiciones diferentes a ser evaluadas. Evidente. eh, Ese es el límite, pero en este caso son solamente dos las condiciones que vamos a evaluar, y eso vos ya hiciste práctica, digamos, en el ejercicio anterior. Por lo tanto, y como desafío ahora va a ser lo siguiente. Quiero que en vez de insertar la función con el botón FX, ahora hagas de forma escrita, atendiendo siempre todos los parámetros que hay que ir cargando, ¿verdad? Entonces empezamos con más o con es igual, arrancamos escribiendo la función sí, después de la función sí, adentro hay que escribir la función o, vamos a escribir, no importa que sea la función ¿no? o minúscula o mayúscula, muy bien, vamos a abrir paréntesis y vamos a empezar. Acuérdate que el primer comparativo es el punto uno, donde pide que si el personal a contratar es licenciado, LIX. Ojo que te hace la aclaración del nombre largo y el nombre corto. En realidad, en la columna grado está cargado el nombre corto, no el nombre largo. Por lo tanto, vamos a tener que comparar contra el nombre corto, ¿sí? Entonces va a Ujú, ser, si en la celda es igual, que es para comparar contra alguna otra celda, entonces es igual, y ahí sí, quiero que selecciones el primer nombre corto. Eso, perfecto, ahí mismo. Entonces, eso es lo que vos estás comparando. El tema normal es el siguiente, que cuando vos comparás con una celda, esa celda puede moverse cuando copiamos para abajo para que hagan la comprobación de los otros, de las otras personas de la lista. Entonces, el azul, sí vos querés que se mueva cuando copias para abajo. El rojo es el que no querés que se mueva. Por lo tanto, al rojo hay que cambiarle el tipo de referencia antes de avanzar en la carga de la fórmula. Entonces, ahí tenemos que, si vamos a escribir manualmente, es Shift 4, y si vamos a hacer con la tecla es F4. A veces en las marcas de las notebooks o en las computadoras hay que presionar F en F4, pero de cualquier forma deben aparecer dos símbolos de dólar y solamente sobre el rojo, que tiene el color actual, digamos, ¿verdad? ujú, Bueno, después del primer rojo, acordate que hay que evaluar también contra otro grado que no es licenciado, ¿sí? Entonces sí, ahí no tiene que cerrarse todavía el paréntesis, porque la función o continúa, pero para continuar tengo que poner punto y coma. De hecho, eso es lo que me marca ahí em, ¿cómo se llama? El rótulo este que sale ahí abajo, ¿sí? Tengo que escribir punto y coma para cargar el valor lógico 2. El valor lógico 2 sería la condición número 2 a ser evaluada dentro de la función O. Va a ser sobre la misma celda B10, que se va a poner otra vez en azul, y vamos a volver a escribir el es igual, porque queremos comparar contra otra celda que está también afuera, que en este caso es doctor. Ojo que doctor está sin el punto, ¿sí? Habrá que ver nomás que ujú. los doctores dentro de la lista también tienen o no tienen ese punto. Por No lo tiene un tanto, punto por lo es visto. lo mismo hacer la selección de ese lugar. Ahora, si los de adentro tenían punto y el de afuera no tenía punto, ese sí iba a ser un problema, digamos, ¿verdad? Porque no le iba a encontrar solamente por el punto. Entonces ahí yo tenía que salir y ponerle punto al de afuera. Pero como ninguno de los dos tienen punto, entonces ahí sí va a ser
el control correcto. Bueno, ahora por ejemplo es de color lila, creo que la celda que le contiene a Sí, doctor. Y esa celda también hay que ponerle con referencia absoluta con los símbolos de dólar para que eso no se mueva cuando se copie para abajo. Perfecto. Ahora terminó la función O. Se tiene que cerrar el paréntesis de la función O y ahí automáticamente me marca eso, el rótulo de abajo de la celda donde estamos cargando, pero todavía me marca que estoy en la prueba lógica. Para pasarme en la prueba lógica al otro argumento, valor si verdadero, tengo que escribir punto y coma siempre, ¿sí? Al escribir entonces punto y coma, me marca ahora que estoy en valor si verdadero, y en valor si verdadero va a ser lo que pide el punto 2. ¿Qué dice el punto 2? si se Ok, cumple con la función. sí, pero acordate de algo. Nosotros estamos haciendo a propósito Ah, la claro, carga manual. escrita. Está bien que con FX salga el panel de funciones, pero ojo que te estoy justamente sacando de tu zona de confort en el sentido de ver cuál es la forma de hacerlo escrita, si es que en algún momento quiero hacerlo escrita, digamos, ¿verdad? Entonces va a ser sí, Salí paréntesis, de todo. o ni te preocupes, o paréntesis de apertura y empezamos otra vez. ¿Qué se compara? Esa celda Igual con con esa licenciado. celda, pero hay que ponerle referencia. Aquí, Or, cuidado. Eso. Después viene punto y punto y coma. coma. Muy bien. Se selecciona esa otra vez y se compara con otra. Conductor. Muy bien. Se le Y pone ahora sí referencia. cerramos. Espera que te falta la referencia, el cambio de referencia. Eso era. Ahora sí puedes cerrar paréntesis. Ahora es punto y coma y seguimos nomás escribiendo. Valor si verdadero es lo que dice. Ojo que cuando te digo que es lo que dice no es para que salgamos la celda, sino para leer nomás lo que dice el Sí, punto 2. Dice que si se cumple, que arroje el mensaje contratante. Entonces, si es un mensaje el que hay que escribir, hay que acordarse que acá, si yo escribo directo contratar, va a haber un error. ¿Por qué? con Porque hay que comillas. ponerle comillas dobles. Fantástico. Entonces, primero las comillas dobles y luego contratar. Muy bien. Luego seguimos, punto y coma para pasarnos al último argumento y es lo que dice el punto 3 ahora. Muy bien. Cuando vos escribís Tratar. comillas dobles, pues ya te escribe las dos comillas dobles luego. O vos nomás le Sí. pones primero las dos comillas dobles y entras adentro. ¿Cómo es en tu teclado? No, ya me sale directamente. Tipo, si le presiono solamente una vez, Ujú. aparece la simple. Tipo, una y una. Pero si le aprieto Shift y la comilla, salen las dos. Ah, ok. No para saber nomás, porque yo suelo escribir, pero yo escribo un Sí, par de comillas primero, termino de escribir todo y después le escribo otro par de comillas, pero no sabía que, o sea, me imaginé, ¿verdad? Que presionando dos veces aparecían ya las dos veces, ¿verdad? sí. Por eso Porque te nada acuerdas, más. profe, una vez intentamos, así por ejemplo, no presiono normalmente, me aparecen dos, pero es como si fuese una nomás, porque al borrar se borran una a una. Y Sí, una vez sí, creo que de esa forma hicimos y salía que daba error. sí, Entonces, o si sea, presiono Shift, vienen en dupla. ok. No, por eso, porque Shift, pero ¿qué tecla presionas con Shift? ¿Shift qué es? ¿Shift La de 2 las o comillas, otra tecla? O no, sea, y la de las comillas. no tiene ningún número de esa tecla. No, ¿Arriba no de qué tiene solo. letra está? ¿Arriba de qué letra está? Está arriba, bueno, en mi teclado sería arriba el signo de interrogación. O sea, está Arriba. en la misma línea que donde termina la L, Ah, ya, ok, tengo ok. doble punto y punto, Ah, punto y coma ahí al ya lado, veo, ya veo. Entonces el tuyo con o sea, funciona así con tu teclado en español o con tu teclado en sí, portugués. con el teclado en español. Sí, porque yo también tengo pintado, pero como en el mío eso es para inglés y no para español, entonces el mío es con Shift 2, por eso nomás, Shift 2 y me sale la comilla doble. Y Ah, sí, Shift, sí, 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 sí. y Shift, No, el la mío tecla no que es está así. al lado del cero, encima de la letra P, es la que me marca la comilla simple. O sea, están en diferentes celdas, luego Ah, por eso no tengo sí. esa forma de presionar o sin Shift o con Shift. Por eso ahora entiendo que como vos estás presionando, eh, pero ¿sabes qué? En el mío, por ejemplo, si yo presionara sin Shift,
me saldría la comilla, proba un poco sin el shift una vez esa tecla que te sale la comilla simple. Ahí lo que vos me decís es que no te sale la primera vez. Y cuando presionas la No, sí segunda vez te sale dos o te sale uno. sí, me salen dos, pero tipo se pueden borrar una a una. Queda, por Bueno, ejemplo, espera, una. te voy a explicar algo. En realidad, esa no es la comilla simple. En realidad, ese es la tilde que va hacia la derecha. ¿Por qué te digo que es la tilde? Porque cuando es la comilla simple, sale más o menos la rayita, pero sin inclinación, sale así recta, digamos, ¿verdad? Y otra cosa, Ujú. que sale cuando presionas la tecla, ya sale uno. ¿Por qué ahora presionar una vez esa tecla no te hace salir una vez? Porque en realidad no es la comilla simple, sino que es el acento que va hacia la, creo, ¿verdad? El acento que va hacia la derecha. Y el Sí es. acento, cuando es acento, si no hay una letra antes, no sale con la letra y no sale tampoco en la primera vez. Cuando vos volvés a presionar el acento, salen dos acentos, porque el acento está programado para que salga con una letra y no solo, digamos, ¿verdad? Entonces, Sí. cuando presiona una letra y el acento, ahí sí sale, ¿sí? En la primera, creo que el primero acento, después la letra, ¿verdad? O el primero la letra, después el acento, ¿cómo era? Primero el acento y después la letra. Ok, entonces sale directamente pintado ya con la letra, el acento arriba. Ahora, entonces, para aclarar nomás, ¿verdad? ¿Por qué no, por qué Excel no lee como comilla doble? Porque en realidad no es ni la comilla simple, es el acento que está nomás compartiendo tecla con esa otra, ese otro símbolo, digamos, ¿verdad? El acento con la comilla doble. Por eso cuando presionas Shift, no hace falta que escribas dos, o sea, yo te estoy aclarando nomás para Sí. entenderle bien a Excel nomás, porque con Shift esa tecla, por ejemplo, ahora solamente con Shift esa tecla, pero una vez nomás. A ver si te escribe o no te escribe. No te escribe, pero No, no me te salen escribe, dos che. de una. No te escribe. Y mira un poco. Y bueno, no importa, pero está bien. Si ya te salieron las dos, entonces está bien ponerse en el medio para escribir y no confundirse y ponerse a la derecha, por ejemplo, para escribir, ¿verdad? Bueno, en ese caso ya está. Era para aclarar nomás, porque a mí, por ejemplo, en esa tecla me sale, si presiono una vez, el acento. Ujú. Dos veces el acento si presiono dos veces. Y con la comilla doble me saldría, digamos, solamente presionando una vez con Shift, pero ya está aclarado eso. No, yo nomás tenía mi duda si vos presionabas luego dos veces o presionabas una vez, pero me estás diciendo que justamente tenés que presionar dos veces para que te salga, ¿verdad? Bueno, Sí. listo. Ahora terminó la función. Sí, hay que cerrar el paréntesis y darle Enter. Al darle Enter, entonces eso ya va a estar. Por lo que vemos, ya hay reglas de formato condicional Ujú. aplicada, pero eso no importa. Vamos a copiar eso en toda la columna. Vamos a visualizar los datos y solamente el licenciado y doctor tienen que decir contratar. Lo demás tiene que decir totalmente descartar. Eso es lo que estamos viendo, ¿sí? Bueno, lo de la regla de formato condicional. Si querés, puedes sacar y volver a hacer. Si querés, puedes dejar nomás. O sea, ya depende que quieras practicar. Si alguna duda todavía tenés en cuanto al tema de formato condicional, entonces puedes realizar o no realizar, como vos quieras, ¿no? Ujú. Bueno, contratar fondo verde. ¿Mm? A ver, voy a hacer ahora así. Nuestra regla, nueva regla. Ujú. Que contengan. Formato es contratar fondo verde. Ujú. Cualquier verde o No, el que vos quieras, el que vos quieras. con la letra en, ok, for de amarillo. Ah, no, borde rojo. Ujú. Borde rojo, y la letra, ay no, y la letra. Espera un ratito. Algo más con respecto al borde. Con Borde respecto al negro. borde, Sí, vuelvo. con respecto al borde, cuando vos seleccionás el color, no está todavía puesto el borde, ¿sí? Entonces es como que vos seleccionaste, nomás le dijiste a Excel que en ese color querés, pero te olvidaste vos de decirle que querés borde, ¿sí? Ujú. Entonces,
sí o sí, cuando vos seleccionás color de borde, tenés que ir a aplicar el borde, que fue lo que faltó. Entonces, ¿dónde se aplica el borde? Esa vista que tenés a la derecha, donde dice texto, es la vista previa de cómo quedaría tu celda. Y ahí es donde podés aplicar con esos botones. Ahí recién él va a hacer, digamos, aparecer el borde. Entonces, si vos seleccionás solo el color y no le aplicás, él no te va a mostrar el borde después. Ahora, con eso que ya está aplicado, ahora sí va a mostrarte. ¿Y la letra? Ok, Amarilla. Ah, no. Ah, no, letras negras. ok, ok. Ahí sí. Ahora sí. A Ok, ver, fondo verde con borde rojo. Sí. ok. Bien, excelente. Siguiente. Automático, borde Mm, de naranja. muy bien. Ahí sí. Relleno amarillo. Mm, No, no le puse negrita. eso. Ya está aplicado. Ya está aplicado. Perfecto. Eso, por ejemplo, ese detener ¿Qué si es de es tener si verdad. es verdad? Detener si es verdad es cuando vos en una misma celda estás aplicando más no de solamente dos reglas, más de varias reglas, ¿sí? En este caso son palabras. Te voy a mostrar en otro caso, pero detener si es verdad es, por ejemplo, o sea, para entender, estas dos reglas, una de las dos es para él la principal. La principal es la que queda arriba, ¿sí? La que queda arriba es la que él va a tener en cuenta y si ocurre, y si no ocurre, va a hacer la de abajo, ¿sí? Pero si vos le decís detener si es verdad, entonces él va a hacer la de arriba nomás y no te va a hacer el de abajo, ¿sí? Pero en realidad acá creo que no aplica porque son palabras. Dale nomás a aceptar. ¿Por qué? Porque al detener si es verdad, vos le decís que ya no haga más el de abajo si sucede el de arriba, ¿sí? Pero hace rato visto que le marcaste a los dos, igual nomás hizo. Entonces a lo mejor con palabras no funciona, a lo mejor ha de ser con números, pero vamos a probar en otro ejercicio. Ahora un poco, andate un poco hacia, no sé, un poco, funciones 6 funciones lógicas 6 ¿qué te muestra? Un ratito, vamos a mirar más. Este todavía es texto. Puedes marcar normal tus funciones lógicas 5 con... Cuando tengamos número en la columna, ahí vamos a ver cómo se aplica detener, si es verdad, para que entiendas la diferencia, ¿sí? Dale. Hacer nomás, trata nomás de hacer para practicar. La carga va a ser manual, así practicas, y el formato condicional también vas a tratar de desarrollar así como te pide el punto 4. Hacer más tranquilita, Ok. yo te voy a mirar a ver qué tal. Muy bien. No recuerdo Ok. si tenía que abrir otro paréntesis o No, directamente. punto y coma, punto y coma. Por eso, acordate algo, el paréntesis en una función se usa solamente al principio y al final, en el medio no se usa ninguno. Cuando vos cargas otra función dentro de otra, la misma cosa. Para arrancar la función, un paréntesis de apertura y cuando ya terminaste de cargar los datos de la función, se cierra paréntesis. O sea,
no necesita otro paréntesis de apertura y otro paréntesis de cierre, una función así como estamos viendo, ¿sí? Fondo naranja, borde azul, letra roja. Naranja. Ok, excelente. Naranja, aceptar. Fondo púrpura. No vi el borde. Borde gris. Ya está. Excelente. Listo. Vamos a hacer un poco el ejercicio ese de detener, si es verdad, para que me entienda. Vamos a ponerle, hermano, nosotros ahí al lado de comprobación, nomás vas a hacer una carga de los siguientes valores. Ujú. Pone un poco ahí, ponerle, ¿qué puedo ponerle? Número, nomás ponerle ahí al lado de comprobación. Número. Escribí nomás, número. Y ahí abajo, quiero que escribas lo siguiente. Ponerle uno, el número uno, ¿verdad? Y a ese, dale enter y copia ese número, o sea, dale enter, ponete otra vez donde está y ahí en la esquinita inferior derecha donde está el cuadradito, dale doble clic. Al darle doble clic, él va a llenar de uno esa columna, pero vas a entrar en ese botoncito de al lado y le vas a poner serie de relleno, le haces así. Bueno, atende que algo. Ahí van a cambiar los números y va a empezar en uno y va a terminar no sé en qué número, ¿sí? Bueno, vamos a Ujú. hacer lo siguiente. De a 5 vamos a ponerle una regla de formato condicional, ¿sí? A ver, del 1 al 5 va a tener un color, del 6 al 10 va a tener otro color y del 10 al 15 va a tener otro color. Pero vamos a hacerlo así. Entra nomás. Dale la primera regla, vamos a ponerle una regla. Supongamos que nosotros Nueva queremos regla, ¿verdad? O nueva en regla, donde no, siempre. no, nueva regla, nueva regla. Le vamos a decir aplicar formato únicamente las celdas que contengan, contando de arriba abajo el segundo, ¿sí? De la lista de arriba, eso. Y le vamos a decir, valor de la celda, le vamos a decir, a ver, para que estoy pensando, menor que 15, donde dice entre, le vamos a decir menor que, y escribirle 15. Menor a 15 y entra en formato. A este ponerle verde, ¿sí? El fondo nomás vamos a marcar, Relleno. vamos a cambiar nosotros. Verde nomás, el verde Bueno, que quiera. Para total, para un ejemplo nomás. Dale a aceptar. Solo el fondo vamos a ok. cambiar. No, pero no importa, ya está ese. Aceptar. Esa es la primera regla. La segunda regla va a ser sobre la misma celda también. Entrar nomás en formato condicional. Después nos vamos a cambiarle el se aplica a.
La otra regla va a ser, el primero era menor que 15, ¿verdad? El otro va a ser Ujú. menor que 10. Menor que 10. Bueno, menor que 10 va a tener un formato amarillo, fondo amarillo. Bien, eso. Y el otro va a ser menor que 5, igualito, pero menor que 5. La celda menor que 5. Y va a ¿Qué ser voy a rojo, rellenar? rojo, rojo. Bueno, ahora sí quiero que le des aplicar a todo, ¿sí? Entonces entra y ahí entra en el botoncito y decirle rellenar. Ah, ok. Ah, no, no le di. Lo que faltó es entrar en el botoncito a decirle que rellene. Dale otra vez doble clic a la primera celda de esa columna. Ahí, doble, pero para que copie. En la esquinita inferior derecha. Ahí. Y allá te sale el botoncito allá abajo. Ahí lo que hay que entrar y decir opciones de relleno, serie de relleno, serie de relleno. Bueno, atendé algo. O sea, para entender, todos los valores menores a 15 tienen que estar en verde. Pero ojo, que menores a 15 también son los amarillos y también son los rojos. Pero ¿por qué no se muestran como verde, digamos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poco lo siguiente. Si seleccionas las celdas, selecciona un poco las celdas, todas. eh, Cuando es seleccionar, no es hacer doble clic en la esquina, sino que es hacer la selección con tu teclado o con el mouse, ¿verdad? Para que se Ujú. seleccione eso que ahora tenés, ¿verdad? Bueno, una vez que seleccionaste, vamos un poco a administrar reglas. En formato condicional, administrar reglas. Bueno, a ver. Ahora, por ejemplo, no hay ningún detener si es verdad, ¿sí? Pero yo te dije que el más eh, prioritario para Excel es el de arriba. Vamos a mover un poco del lugar. El verde un poco pone arriba. A ver, vamos a hacer de la siguiente manera. Allá hay una flechita al lado de eliminar regla. Hay una flechita que señala hacia arriba. Ahí. Mueve un poco esa arriba mismo y el amarillo pone en segundo lugar. Y el rojo se va a quedar en tercer lugar. Bueno, al hacer, ojo, al hacer el cambio de orden de la regla, dale un poco a aplicar, vamos a ver qué ocurre. Aplicar pues te da la opción, aceptar sale, aplicar se queda ahí y te muestra lo que ocurre, ¿sí? Ah, Para entender. Entonces, ahora ya le diste a aceptar, por eso nomás te muestra eh, llévale un poco a ese panel un poquitito más a tu derecha. Ahí. Quiero que notes que como la primera, ¿cómo se llama eso? La primera regla ya no es el rojo, él te marca verde a todito y no les da, digamos, la opción a los demás de mostrarse. Entonces ahí ocurre, digamos, esto que te estoy diciendo, que la primera regla que aparece dentro de una lista es la de arriba. La segunda no se aplica, la tercera menos se aplica. Lo que se ve es solamente lo del verde. Entonces, cuando nosotros le pusimos el valor del rojo arriba, él te mostró porque era la primera regla, ¿sí? Y el detener si es verdad. Bueno, ahora eso es lo que quiero ver. Quiero empezar a que tildes el detener si es verdad en el verde. Prueba un poco tildando en el verde a ver si hay algún cambio. Dale a solo el aplicar. verde. Pero no le dé a aceptar, dale a aplicar para no salir de este panel porque le vamos a usar mucho a este panel. Bueno, ahí por ejemplo no hay ningún cambio. ¿Por qué? Porque el verde le agarra a toditos los otros valores también al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, déjale nomás sin detener si es verdad al verde y dale al amarillo, ¿sí? Le quito el verde y le pongo el amarillo. Ponerle el amarillo, vamos a mirar y dale a aplicar. Ahí, por ejemplo, no hay ningún cambio también. ¿Por qué? Porque el amarillo está debajo del principal, que es el verde, y el verde es el que se ve, digamos, en todas las celdas. Dale otra vez detener si es verdad al amarillo y dale detener si es verdad al rojo y dale a aplicar. Entonces, a lo que vamos nomás es, cuando el verde es el que está arriba mismo de todo, ese es el principal, así es que no le hace ningún efecto el detener si es verdad. Vamos ahora
Tildale nomás otra vez a detener si es verdad del rojo. Y ahora alza, espera que vamos a hacer por partes, ¿sí? Alzarle al amarillo arriba, al amarillo, arriba al verde. Al alzarle el amarillo arriba del verde y darle a aplicar, darle un poco a aplicar así como está, vamos a ver que el amarillo ya se empieza a ver. Y es como que si el amarillo es el principal, el verde no se ve en las primeras celdas, ¿sí? Se ve primero el amarillo y el verde después. El que no se ve en ningún momento es el rojo porque está último. Ahora, prueba un poco darle a detener si es verdad el amarillo y darle a aplicar. Bueno, ahí tampoco no vemos ningún cambio. Por eso yo te decía que para mí el detener si es verdad funciona cuando tenés varios grupos de reglas al mismo tiempo. Pero seguimos nomás todavía con la misma lógica. Ahora quiero que, a ver un poco, quiero ver nomás si en algún momento de tener, si es verdad, nos muestra algo diferente. Destildale al amarillo, tildale al verde y darle a aplicar. Sí, vamos a ir viendo hasta terminar todos los supuestos, ¿sí? Bueno, al pelo. No, no muestra, darlo a tildar, Mira, detener, si es verdad. sí Sí, cambió, ¿qué profe. ¿Te cambió? ¿Qué acuerdas que el cambió? verde yo había puesto con negrita? Y mira ahora como todas se pusieron en negrita, hasta la del amarilla. Si te fijas en el formato que yo le apliqué al verde, mira, le voy a quitar otra vez. Em, Hacer nomás porque yo no me di cuenta en realidad, pero hacer nomás, hacer nomás. Hacer nomás lo que me dijiste que hiciste. No, no sé si ahí y ahí, no, ahora ya no cambia. pero cambió, Pero ¿no? ¿Qué es lo cambió que porque el cambió? amarillo, claro, porque el amarillo estaba con el formato simple. A ver, voy a darle a aceptar y a salir a ver si no. ¿Ves que ahora todo está en, bueno, hasta acá? Si te Ujú. fijas, el 15 está solamente en negrita, pero el 1 al 5, el 1 al 9 estaba con este mismo formato del 15. Y solamente el verde estaba Ok. con la Mira, negrita en entra y vamos a cursiva. probar otra vez. Entrar nomás en administrar reglas y empezamos otra vez. Tilda primero de tener si es verdad en el amarillo. Vamos a ver si ahí hay algún cambio. Y dale a aplicar. Ahora sí, ¿ves Ahí, cómo cambió ahí, el ahí. formato? Espera que, para entender. El detener si es verdad le detiene en el formato de la regla número uno, que es la principal, pero ojo que le cambia al formato de las reglas que se aplican nomás. A ver, para entender, si no estaba el detener si es verdad, quiero que destile otra vez y vamos a ir mirando y vamos a ir entendiendo la lógica. Dale a aplicar, atende que algo. El formato de la segunda regla, la que es verde, tiene negrita cursiva, ¿sí? Y, Exacto. y al ser negrita cursiva, tanto el amarillo como el verde está dentro de ese mismo formato, ¿sí? Y se aplica porque tu regla del verde decía menores que 15 y menores que 15 son Ujú. desde el 1 hasta el 14, por eso le aplica la negrita o lo que al menos es visible para nosotros. Pero también le está aplicando lo que dice el amarillo. Y el amarillo es el fondo amarillo y la letra no está en negrita tu amarillo, ¿verdad? ¿No te acuerdas si No, estaba en negrita? solamente el verde. Ok, ok, no está en negrita, pero la negrita se ve porque forma parte del verde. Ahora, cuando le decís detener, si es verdad, al amarillo, que es el principal, dale un poco ahí otra vez a aplicar. Deja de Cambia. mostrarse la negrita del verde, que es el segundo en orden, y por eso no le aplica. Entonces, el detener, si es verdad, hace que solamente se vea el formato que le estableciste en la primera regla, que es la amarilla, ¿sí? Bueno, por lo menos Mm. ahí captamos. Yo te juro que es el primer ejercicio que yo puedo mostrarle a alguien, porque siempre me piden que muestre, pero nunca puedo terminar de mostrarle. Por suerte ahora pudiste vos descubrir, pues ni yo no me fijé en ese detalle. Bueno, entonces por eso estaba Sí. haciendo la prueba entre todos los casos, ¿sí? Bueno, espera un poco. Hay que tener ves que como los colores, o sea, la celda predomina, como vos decís, Ujú. el que está primero, y hay que darle un formato diferente al tipo de letra para poder distinguir. Exactamente. Entonces, dale un poco, ahora qué vamos a hacer, vamos a alzarle al rojo, porque el rojo ahora con detenerse de verdad no pasa nada tampoco, ¿verdad? Porque no está en en el orden que tiene que estar. Bueno, y ahí vamos a Ujú. ir dándole a aplicar. Ponerle primero a todito si sin detener si es verdad.
A A todito. todos lo pongo. No, 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 sim. O sea, Ah, sacale. Ahí, dale a aplicar. Entonces ahora le vamos a ver al rojo por primera vez, ¿sí? Pero ahora el rojo tiene la negrita cursiva del verde, ¿sí? sí. Entonces dale un poco de detener si es verdad. En detener si es verdad, al aplicar, bueno, atender que desaparece la negrita, se ve negrita, pero no cursiva, porque creo que le pusiste negrita, o no sé, pues si le pusiste negrita al No, rojo. no tiene negrita. No es negrita, bueno, entonces solo No. al rojo se le detuvo ese formato, voy a llamarlo de alguna forma, ¿sí? Al Ay, amarillo y al... disculpa. Sí, ven nomás, ven nomás. Es que siempre llevo por todas partes la moto, que siempre está en cualquier lugar. Eso era. Entonces, hasta ahí el rojo se mantuvo, digamos, en su formato original. Pero si le das también detener si es verdad el amarillo y le das aplicar, ahí desaparece también la negrita cursiva de los amarillos y solamente se ven ya en el verde. ¿Pero por qué? Porque Excel tiene esa particularidad de todas las reglas que están visibles, se aplica en orden de prioridad de arriba para abajo, digamos, ¿verdad? Quiero crear una regla más para ver nomás si podemos, a ver, no se me ocurre nomás cuál puede ser. Puede ser mayor a 7 por ejemplo. Decirle aplicar el formato únicamente a la celda ahí. Decirle que esa que sea mayor que 7 tenga un formato, a ver, ponerle borde, solo borde le vas a poner a ese. Le vas a poner un borde, el color que vos quieras, que sea diferente Que se note. de Y esos creo que el tres. negro es el que más se va a notar. Ponerle un poco azul. Igual nomás si no se nota demasiado, pero por lo menos se va a notar que tiene Ok. borde. Voy a aplicarle. Eso, y darle a aceptar. Bueno, ahí, aceptar. A ver, para entender, esto está en primer lugar, por lo tanto, si le das a aplicar, dale un poco a aplicar, él tiene que mostrar a todos los mayores de 7, ¿sí? Ahora, vamos a ver un poco, o sea, yo siempre entendí que el detener, si es verdad, iba a ser más visible cuando tenés reglas contrarias, es decir, uno que hace algo cuando va hacia abajo y otro que hace algo cuando va hacia arriba. Entonces que ahí iba a ser notorio. Vamos a ver si podemos diferenciar uno de otro. A ver, darle un poco de tener si es verdad a esa nueva regla, a ver si hay cambio o no hay cambio. Ahí hay cambio, ¿viste? ¿Por qué? En el Sí, sentido de que no te aplica más ninguna de las otras reglas, si esa a todas las que a todas las que dieron con la primera regla. Eso básicamente es lo que ocurre. Entonces, no se ve más ni el amarillo ni el verde cuando le decís que se detenga si es verdad. Pero si no le detenés, entonces él te muestra todas las reglas que se aplican en ese momento a las mismas celdas. Básicamente eso, o sea, yo lo que iba a mostrarte era esto, ¿sí? No lo que vos descubriste hace rato, ¿verdad? Para poder ujú, entender nomás que si hay una combinación de varias reglas al mismo tiempo sobre las mismas celdas, una de ellas se va a aplicar por sobre las otras si le das detener si es verdad. Sin embargo, si no le das detener si es verdad, esto va a mostrar todas las reglas al mismo tiempo. Entonces, y la gente me dice, ¿y para qué es lo que es esto, profesor? Y pasa que hay planillas sobre las cuales vos haces varias reglas al mismo tiempo porque usás en diferentes momentos de tiempo. Por ejemplo, hay vendedores en empresas, ¿verdad? Que cobran un premio en la primera semana. Si en la primera semana llega a ser, no sé, vamos a suponer que el 100% de su cartera tiene que cobrar, ¿verdad? Para cobrar una comisión general, hay empresas que le ponen por semana el logro de objetivo. Entonces, ujú. si en un mes tiene que cobrar el 100%, en 2 semanas tiene que cobrar el 50%, pero en una semana tiene que cobrar el 25%, más o menos así. Obvio que si todos sus clientes tienen fecha de vencimiento allá por fin de mes,
evidente que no van a poder cobrar nada el 25% la primera semana, digamos, ¿verdad? Pero si es una cartera de cobranza, por ejemplo, ¿verdad? En donde están divididos durante todo el mes los vencimientos de los clientes, entonces se le puede poner un premio por la primera semana. Entonces, lo que digo nomás es, esa planilla va a tener siempre los valores actualizados de las cobranzas de esos vendedores, de los cobradores, perdón. eh, y ahí, dependiendo de si llega en la primera semana, va a tener un premio. Entonces puede darse una regla que haga ese control, que controle si se cumple o no se cumple el 25% de su cartera de cobranza en esa primera semana. Después viene el premio de la segunda semana, de la tercera semana y de la cuarta semana. O puede decirse que hay un premio en la primera semana y un premio a fin de mes nomás ya. Entonces yo le pongo dos formatos condicionales, uno al de la primera semana y otro al de fin de mes. Entonces se controlan en diferentes momentos. Entonces, en algún momento vas a querer ver las dos reglas a ver si se aplican o no se aplican, pero en algún momento vas a querer ver una de las dos reglas nomás, porque todavía es la primera semana y no tengo todavía en cuenta mi regla de fin de mes. Entonces ahí es donde yo voy a poder intercalar entre estas opciones con detener si es verdad. Nada más Mm. que eso para poder entender, digamos, que en qué momento se utilizaría la opción de detener si es verdad, ya que estamos viendo los formatos condicionales, ¿verdad? Bueno, perfecto. Dale un poco destildarle un poco otra vez de tener si es verdad ese primero y darle a aplicar. Entonces ahí vamos a volver a ver que en las que son mayores que 7 se aplican tres reglas al mismo tiempo. El borde azul, Sí. la del amarillo y la del verde. ¿Sí? Eso para tener en cuenta nomás el ejercicio que acabamos de hacer. Así inventamos nomás un ejercicio para poder entender esa opción de detener si es verdad. Bueno, ahí estamos. Dale nomás cerrar. Y este ejercicio 6 también ya está listo, porque vos ya habías hecho la primera columna de comprobación también. Dale nomás el cambio de color de la pestaña y continuamos. Le puse mal el color. Ok, Ahora sí. eso. Pasamos a la función 7. Bueno, la función 7 viene a mostrar, digamos, yo creo que esta es la parte más interesante de la función lógica. ¿Por qué? Porque vamos a combinar con números ahora, ¿sí? Y cuando se combina con números, no digo que lo otro no era interesante, ¿sí? Lo que digo nomás es que como que le damos más eh, importancia, digamos, cuando podemos utilizarlo con números. Acá, por ejemplo, nos piden que de esta planilla, supongamos que son nuestros vendedores, necesitamos pagarle una comisión, pero esa comisión está dividida en función a si alcanzan un objetivo o no. El objetivo es el que está a la derecha, en la celda F8 hay un monto base, que es para mí el objetivo. El que alcance el monto base de los 6 millones, le vamos a pagar el 12%, una comisión sobre lo que vendió. Pero aquel que no alcance el objetivo de 6 millones, le vamos a pagar menos, le vamos a pagar 4% nomás. Pero ese cálculo, ya sea del 12 o del 4, ya vamos a hacer dentro de una sola fórmula. Entonces acá es donde la función sí te permite, dependiendo de lo que haya vendido cada vendedor, hacer ya el cálculo o de lo más bajo o de lo más alto al mismo tiempo y dependiendo si se cumple o no se cumple esa condición evaluada, digamos, ¿verdad? Entonces acá, ya sea que quieras hacerlo con fx o de forma escrita, como vos quieras, puedes arrancar tu función sí. Ya no vamos a combinar con la función y o con la función o, sino directamente va a ser el planteamiento dentro de la función sí. ¿Qué es lo que necesitamos comprobar? Nosotros necesitamos comprobar si el vendedor hizo o no más 6 o millones igual más. al importe base, ¿sí? Entonces vamos a hacer esa Ujú. comparación. Vamos a seleccionar su venta del primer vendedor. Vamos a hacer el control, en este caso es mayor o igual. Entonces se va a escribir el mayor que primero, el es igual después. Y ahí le vamos a seleccionar al monto base que está en una celda, ¿sí? Como eso está en una celda y también vamos a copiar para abajo, ya sabemos que tenemos que ponerle el símbolo de dólar o el cambio de referencia absoluta. Bien. Y ahora vamos a escribir punto y coma. Muy bien. Bueno, si esto se cumple, vamos a hacer la siguiente fórmula. A ver, si se cumple, ¿qué quiere decir? Que vendió 6 millones o más de 6 millones. Por lo tanto, le tengo que pagar el 12% de su venta. Entonces voy a seleccionar otra vez la celda de su venta,
porque sobre esa celda voy a multiplicar ahora por el porcentaje de la comisión. Entonces va a ser por, y le voy a ir a seleccionar el porcentaje más alto de comisión que tengo que pagar, que está en esa celda. Ujú. Y a esto le voy a poner también F4 o referencia absoluta, porque cuando copio quiero que haga lo mismo para todos los vendedores. Muy bien, punto y coma, porque ahora tengo que cargar la fórmula si es que no alcanza la venta de 6 millones. Va a ser otra vez sobre su venta el 4% y que también va a tener F4 para que cuando copie esto se aplique a todos los vendedores. Al cerrar el paréntesis, entonces terminé mi función sí. Al darle enter voy a ver qué valor multiplicó. O sea, ya sabemos que multiplicó los 15 millones, pero ¿por qué porcentaje multiplicó? Al hacer doble clic, yo veo que las comisiones están calculadas. Ahora, lo que yo tendría que poder calcular o lo que yo tendría que poder demostrar es cuál se hizo al 12% y cuál se hizo al 4%. ¿Cómo hago eso? En realidad tengo dos opciones. O sea, varias opciones, sí, pero las dos que yo quiero plantear acá. Bueno, la primera es mediante un cálculo auxiliar. Ponete al lado de un 800, a la derecha. ¿Qué fórmula te parece que te puede dar a vos? ¿Cuánto es un 800 sobre 15 millones? O sea, el porcentaje. ¿Qué fórmula te puede dar el porcentaje de cuánto es un 800 sobre 15 millones? Pensá un poquitito Podemos y aplica. hacer bueno, lo único que se me ocurre directamente ahora más Sí. rápido, regla de tres. Bueno, O una división. No, ok. división no. Sí, está bien, está bien, está bien. ¿Con qué Regla nomás de vas a tres. dividir? Aplicarle lo que vos quieras. ¿Sabes qué necesito ver como resultado? Si es un 800 es 12% o si es un 800 es 4%. Eso es lo que quiero ver. Bueno, ¿Qué fórmula puedo hacer? Eso, muy bien. ay, Está bien. Era dividido, pero no nomás no, sobre yo lo 100. que le iba a hacer era esto. Ah, ok, ok, ok. Está bien, está bien. Métele si quieres. Hacer nomás como vos entendés. Ay, Sale 1200 pero porque está nomás ya porque está en 100. no, también, porque está en 100. Entonces, si no le ponías el 100 te iba a dar. Entonces, espectacular. Esa es la fórmula que te está diciendo que el primero al menos se calculó al 12%. ¿Y cómo hago para que vea el de todos los fulanos, de todos los vendedores? Ujú. Ahí está. Esa es una forma fácil de comprobar que las comisiones calculadas sobre sus respectivas ventas son algunas calculadas al 4 y otras calculadas al 12. Las que están al 12, o sea, todas las que están al 12 tienen que mostrarnos que son mayores a 6 millones o iguales a 6 millones. Eso es lo que podemos comprobar así visualmente, ¿sí? Si todos los que dicen 12 son mayores a 6, entonces está bien. Ahora, si todos los que dicen 4 son inferiores a 6, entonces está bien también, digamos, los que están al 4. Y eso nomás es lo que estamos viendo. Mira que hay un Víctor Gómez, en la mitad más o menos hay un Víctor Gómez que tiene 5,999,999 y tiene 4. O sea, si tenía 6 millones, eso ya iba a ser 12 y ese 240 se iba a transformar en un valor diferente. Ponerle un poco a propósito 6 millones a ese, para mirar nomás a cuánto iba su, su venta, su comisión, sí que. A 720. 720, entre 240 y 720 hay una pequeña diferencia, ¿verdad? Entonces, nada, por un guaraní cobró menos, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Bien, perfecto. Yo te decía que iba a pedirte dos opciones. La primera ya descubriste, la primera es con una formulita, pero que para nosotros en realidad eso no nos pidieron, nosotros nomás hacemos por una cuestión de control cruzado para ver si todo está bien. Y ahora viene lo que sí creo yo que es importante de saber cómo se hace. Y otra vez viene de la mano el formato condicional. Bueno, atender que es lo que te voy a plantear. Quiero que en la columna comisiones haya dos reglas. Una regla que me muestren los valores que son calculados al 12% y otra regla que me muestren los valores que son calculados al 4%. Ujú. ¿Cómo harías? ¿Por qué te digo cómo harías? Porque lo normal es que nosotros digamos, sobre estas celdas quiero que cambie de color si dice esto o si dice aquello, pero ahora ya no son
textos, sino son números. Entonces, ¿cómo planteamos cuando es número? Quiero que trates de plantear con la segunda, con la que siempre usamos, ¿sí? Ok. Entonces, ahí, por ejemplo, quiero que te concentres en la primera regla. La primera regla va a ser para todos los valores calculados en comisiones que hayan salido al 12%. Yo tengo que tratar de encontrar algo que me diga que un valor se calculó al 12 y otro valor se calculó al 4. ¿Cuál sería ese valor? Yo te voy a poner a pensar a ver qué, Sin, a qué sin solución. calcular, por ejemplo, sin hacer mayor que sea tipo No, como vos, en en número. realidad es como vos quieras, ¿sí? O sea, vos podés plantear con el mayor que o con otra forma, ¿sí? Pero en este caso, puedes Voy a calcular como intentar vos hacer con lo hace, primero que me viene. hace. Y vamos a ir puliendo si es que por ahí no es correcto, ¿sí? Hacer nomás. Y los colores los elegís vos nomás, no hay problema con eso. A ver. Ay, no era tanto. Bueno, No, no. vamos a mirar tu regla. Mira tu regla, dice. Quiero que tenga color rojo aquel valor de esta celda que sea superior a, y no sé cuánto escribiste, 6 millones. Ujú. Bueno, pero atendé que algo. En esas celdas no hay el valor de la venta. Y tu Ah, venta claro. es 6 millones, ¿sí? Tu venta es 6 millones. Vos acá tenés comisiones. Y las comisiones son siempre el 12% o el 4% de otro monto. Entonces ahí no puedo aplicar 6 millones porque no estoy haciendo en la columna de ventas. Si hacíamos en la columna de ventas, 6 millones era lo correcto. Entonces, si no tengo ventas, si tengo comisiones, ¿sobre qué valor podría ser entonces? ¿Qué se te ocurre? Lo que ahora se me ocurre es que yo veo que no hay ninguno que tipo sea inferior a, o sea, que haya alcanzado su meta, que haya cobrado menos de 500.000. Porque, por ejemplo, A ver, el que espera, dice espera, 4 casi, millones, casi. Atendé que algo. ajá, El 12% vos cobrás sobre un primer valor. ¿Cuál es ese primer valor sobre el cual vas de a 6 pagar 12%? millones, o sea, Ahí está. podríamos hacer el 12% que correspondería a 6 millones. ¿Y Ahí cuánto está. sería? Entra otra vez en tu regla, en cualquiera de los dos, o en el rojo o en el amarillo. Entra nomás. Ujú, Ese cambio nomás lo que vas a hacer. Ese 6 millones que escribiste estuvo bien, pero le faltó algo. Dejarle más, o sea, a tu mayor que ponerle mayor o igual, porque en realidad vos vas a pagar el que es igual o el que es mayor que 6 millones por, ahí está. ah, se puede hacer eso. Claro, claro, ahí adentro vos podés, pero ojo, tiene que ser por ciento, no por 12 nomás, tiene que ser por ciento, 12% o 12 Ah, ok. dividido 100. Lo que escribiste entre el 6 millones y el 12 fue un asterisco o fue otra cosa. No veo bien Un nomás, por eso nomás te asterisco. pregunto. ¿Asterisco? Un Ah, bueno. asterisco. Ah, está bien. Aceptar. Bueno, al darle a aceptar, dale un poco a aplicar para mirar nomás a ver si este cambio ya es diferente o no. Ahí Sí. está. Entonces, ahora sí, nosotros estamos diciéndole a Excel, bueno, Excel, ¿sabes qué? Quiero que me muestre un poco cuáles se calcularon al 12 y cuáles se calcularon al 4. Evidente, el amarillo todavía no cambiamos, ¿verdad? Pero aún sin cambiar, él me muestra. Pero de puro chiripa nomás me muestra el amarillo, porque en realidad vos le dijiste nomás que todos los menores a 6 millones se marquen en amarillo. Ahí puedo entrar a Ujú. cambiar también. Y le digo, bueno, en amarillo quiero todo lo que son menores a 6 millones por 12% otra vez.
Eso era. Y al darle a aceptar, ahora sí queda, digamos, confirmado que las dos reglas están bien aplicadas. Y eso es lo que me está diciendo. Bueno, lo que yo acá tengo que controlar es que los que están en rojo al lado digan 12% y los que están en amarillo al lado digan 4%. Si eso es así, entonces está súper bien. Y aplicamos dos cosas. Entonces, uno en nuestro formato condicional y otro nuestro control, digamos, cruzado de fórmula, ¿sí? O por fórmula. Bueno, ahora viene un desafío, ¿no? Ese vamos a hacer en el siguiente, ¿sí? Hasta acá, entonces, para entender, el formato condicional se aplica siempre sobre la celda y va a depender de qué tipo de valores tenemos para poder hacer inclusive dentro de una multiplicación. Ojo que vos también pudiste hacer una multiplicación mental o manual y el resultado nomás ponerle, o sea, es lo mismo Sí, escribir adentro la multiplicación que escribir el resultado. Entonces, si yo sabía que 6 por 12% me daba un valor, ¿cuánto era que nos dio hace rato? 720. Entonces yo pude haberlo puesto 720 nomás también allá adentro, ¿sí? setecientos sí. veinte en vez de ponerle la multiplicación, pero de cualquier forma es lo mismo. Bueno, ahí estamos. A este ya está, le podemos dar el cambio de color de pestaña y pasamos al 8. Ok. Ahora que pues Bueno, parece bueno. están iguales. Bueno. Funciones lógicas 8. Ok. Bueno, acá va a ser algo diferente. ¿Por qué? Porque el que conoce la función lógica sí, también suele usar varias funciones lógicas sí dentro de otras, ¿sí? Y acá quiero más o menos plantear en qué momento se utilizaría. Bueno, quiero que veas que acá nos piden que inspeccionemos la columna de puntaje usando la función sí, teniendo en cuenta lo siguiente. Uno, si el puntaje es igual a 1, que que en calificación aparezca malo, si es igual a 2, que aparezca bueno, y si es igual a 3, que aparezca excelente. Y al último hay que hacerlo en formato condicional a cada uno. Pero vamos a hacer con ayuda de la función sí. Vamos a posicionarnos ahí en calificación y vamos a empezar a escribir nuestra función sí para el primer control. Entonces va a ser más sí, paréntesis, seleccionamos la celda de al lado porque el puntaje es lo que vamos a inspeccionar. Entonces queremos saber si esta primera celda es igual, lo que dice el punto 1 de controlar si es igual a 1, ¿sí? Entonces, si esto es igual a 1, entonces punto y coma, quiero que diga y que dice que quería que aparezca malo. Entonces pones, entre Malo. comillas, doble malo. Ay, Eso es igual a 1, punto y coma. aprieto el. Ahí está. Ahí. Ok. Entonces que diga malo. Bueno, pero el tema es el siguiente, que una sola función sí te da dos posibles respuestas nomás, y vos justo tenés tres respuestas. Ahí es donde yo puedo utilizar una función sí dentro de otra, pero ¿dónde le cargo? En el valor sí falso. Entonces, quiero que después de malo escribas punto y coma. Cuando escribís punto y coma, espera que, no. Vos ya escribiste paréntesis. En Sí. realidad, ahí recién, punto y coma. Y a la derecha, en vez de escribir la segunda respuesta, bueno, vas a volver a cargar la función sí. Entonces, la función sí, y ahora empieza otra vez para el segundo control de ahora, ¿sí? Entonces, si el valor de al lado es igual ahora al punto 2 que pide controlar con el número 2, entonces es igual a 2, punto y coma, quiero que aparezca, y de acuerdo a lo que dice el punto 2, quiero que aparezca bueno, ¿sí? Entonces, Es que yo le aprieto la flechita como para que se ponga en medio de las dos comillas y lo que hace es ya. cambiar de celda. Y eso es lo que pasa. Eso. No, pero tranquilo, si vos sabes lo que ocurre, todo bien. Bueno, punto y coma. Y ahí otra vez, como la siguiente respuesta es la última que tiene, bueno, y ahí una de dos. Vamos por parte. Podemos entender de la siguiente manera, que en puntaje yo solamente tengo tres puntajes que controlar, y como acá ya estoy controlando los dos primeros, el tercero sí o sí va a ser la última respuesta. Si quiero Ujú. considerar de esa forma, entonces ahí yo ya le puedo poner excelente entre comillas doble. Ponerle un poco así, vamos a ver primero ese resultado.
excelente. Y después lo que me tengo que acordar es de cerrar la cantidad de paréntesis de acuerdo a la cantidad de funciones que inserté. Si inserté dos, Ujú. cierro dos. Y con eso ya está. Al darle enter, tengo que ver que el primero luego ya es excelente. Y al copiar esa fórmula para abajo, voy a ver que los demás son buenos, los números 2 y malos, los números uno. Hasta ahí está. Si la información de puntaje va a ser solo eso, está listo. Pero, ¿qué ocurriría si es que esa información de puntaje va a ir cambiando constantemente y puede alguien echarle mano ahí y puede cometer un error? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo le pongo 4? Ponerle un poco 4 en vez de 3 al puntaje a cualquiera. ¿Alguno acá? A cualquiera, sí. A cualquiera, al que vos elijas nomás. Ponerle 4 en vez de 3 por ponerle un valor diferente de los tres puntajes que nosotros tenemos Ujú. seleccionados. Ahí, por ejemplo, me sigue diciendo excelente, aunque el puntaje no es 3. ¿Pero por qué? Porque en realidad a cualquier valor que le ponga me va a decir excelente, porque yo solamente hice el control sobre el uno y sobre el 2. Sobre el 3 ya no hice control alguno. Yo nomás por descarte le puse al excelente cuando ya no era uno o 2. Pero ahí es donde me encuentro con que cualquier valor que yo le cargue, él me va a decir que excelente, ¿sí? Bueno, entonces, para poder hacer eso, voy a tener que corregir mi función. Vamos a entrar en la primera celda como siempre, porque la primera celda es la que después vamos a copiar en toda la columna. Y ahí lo que vamos a hacer Ujú. es que en vez del excelente, en realidad no hace falta borrar el excelente. Vamos a modificar lo que está enfrente nomás. A ver, ponete un poco después del punto y coma de bueno, ahí. Y ahí podemos cargar la tercera función sí. Entonces va a ser sí, ok. Y ahí empecemos escribiendo el tercer control, que va a ser la celda de al lado es igual a 3 en este caso, porque eso es lo que queremos controlar. Y después del 3 punto y coma. Si es igual a 3 queremos que diga excelente. Pero vamos al final del excelente, antes de los dos paréntesis. No me puedo ir después de los dos paréntesis porque estoy todavía dentro de la función si número 3. Después de la comilla doble. Ahí, punto y coma. ¿Por qué voy a escribir algo después de punto y coma? Porque ahí voy a contemplar si es que hay alguna carga errónea de datos. Entonces, si se escribe uno 2 y 3, esos son los mensajes que van a salir, malo, bueno y excelente. Pero si se escribe un valor diferente, como el 4 ese que escribimos, ahí voy a poner algo que diga diferente a estos tres mensajes. Bueno, y ahí es donde yo puedo escribir lo que se me antoje. O sea, error solo o error en la carga o dato erróneo o atención, cuidado o si no, nada, ¿sí? Entonces, quiero que escriba lo que se te ocurra ahí en ese último par de comillas dobles, porque eso es lo que nosotros queremos que aparezca si es que hay una carga errónea de algún dato. Pero acordate que acabamos de insertar una tercera función más, por lo tanto debe haber un tercer paréntesis de cierre, porque ahora mismo hay dos paréntesis de cierre nomás al final, ¿sí? Ponerle un paréntesis de cierre más y con eso, al darle enter, el primero cambió, ahora vamos a hacerle doble clic y ahí es donde la información va a ser diferente. Pero cuando todo tiene el mismo color, es decir, todo está en negro y fondo blanco, ahí a lo mejor puede pasar desapercibido. Entonces ahí es donde ese punto 4 que nos pide que le hagamos un formato condicional distintivo a cada calificación va a tener sentido, ¿sí? Que con el color inclusive nosotros podamos notar que algo está mal dentro de la carga de alguno de los datos de mi planilla. Entonces vamos a aplicarle un formato condicional a cada regla, a cada calificación, al malo, al bueno, al excelente y al de atención que también cargaste, ¿sí? Hacerle una regla a cada uno de ellos. Ujú. Muy bien. Excelente.
Te voy a explicar un poco algo, te voy a explicar algo. Ujú, Antes de hacer eso, antes de hacer lo que estás haciendo, para que entiendan, quiero que entiendas que acá, eso, ahí mira, ahí mira. Quiero que veas que las cuatro reglas que hiciste se aplican siempre a la misma celda. Si bien vos ujú. podés entrar uno a uno a seleccionar cuatro veces el mismo rango, vos también podés hacer algo diferente. Dale un poco a aceptar nomás, un ratito. Quiero que entiendas algo. Luego, Eso, copiar nomás. ¿Por qué? Porque ahí está tenía miedo de que duplicada. no No, no, salga. no, no, está bien, está bien. Está bien. Ahí es donde vos tenés. La fórmula es una cosa y el formato condicional es otra cosa. Como las cuatro reglas se aplicaron a la celda, el copiar eso en toda la columna va a hacer que se copie las dos cosas, la fórmula y el formato condicional a toda la columna y ahí va a empezar a cambiar dependiendo de la información que aparezca en cada celda. Entonces, esto es lo más práctico versus esa otra opción de tener que entrar y hacer cuatro veces la misma selección. Eso para manejar nomás, ¿verdad? Bueno, y ahora podemos ver que los malos, los buenos y los excelentes tienen el formato que inicialmente queríamos y un extra por si acaso. Entonces ahí lo que podemos comprobar es que si no cargamos los valores uno 2 3 cualquier valor sea, va a aparecer, digamos, lo que vos quieras, ¿sí? En este caso le pusiste atención, pudo haber sido también otra palabra o pudo haber sido también que no aparezca nada. ¿Cómo se le dice a Excel para que no aparezca nada? Esa comilla doble que está, Un digamos, en espacio atención, y entra un poco y pone eso, hace un poco ese cambio. Hace siempre la primera acá. fórmula, porque ese Ujú. siempre vamos a poder copiar. Entonces, entra ahí, borrarle la atención que le De un pusiste. espacio nomás, ¿verdad? En realidad es sin espacio. No le Ah, pones ok. ni un espacio y solo las comillas dobles. Solo las comillas dobles, Excel va a entender que tiene que aparecer vacía la celda. Dale nomás doble clic a eso y ahí Hasta está. el rato. Ah, claro, el Es formato está, como, pero. entonces, está la función adentro de la celda, pero la celda aparece visualmente como si fuese que no hay nada, ¿sí? Eso es lo que indica en la comilla doble vacía, es decir, sin ponerle nada adentro. Entonces ahí para que aparezca en rojo, puedes dejarle nomás también vacío y darle a aceptar. Vamos a ver un poco qué te muestra. No. Ah, no. Entonces ponerle un poco comilla doble también. Comilla doble sin nada adentro. Y ahí dale aceptar. Y vamos a ver qué muestra. Aceptar. El tema es que hiciste en la posición de la celda. Espera que un ratito. Ahí, por ejemplo, vos no estabas en la primera celda, estabas en la celda. Ah, espera. Entra un poco otra vez en la celda de. En la regla, quiero decir, en la regla de color rojo. Entra un poco ahí. Quiero que mires que. ¿Cuántas comillas dobles ves ahí? 4. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Andate un poco ahí donde dice texto específico, un poco más a tu izquierda. Ahí, entra un poco ahí. Ahí, por ejemplo, creo que tenés Ah, celdas en blanco, celdas en sin espacio blanco. en blanco. Dejamos en celdas en blanco, vamos a ver. Ahí. Y ahí dale a aceptar. Ahí sí. Ahí sí. Entonces, una cosa es lo que vos le decías a la función para que aparezca vacío, otra cosa es lo que le vas a tener que decir al formato condicional para que las celdas en blanco aparezcan con algún formato, que es básicamente lo que acabaste de hacer. Ahí estamos. Al darle a aceptar, entonces esto está listo. Y lo que quiero que pruebe es que fuera del 4 se puede escribir, no sé, poner un poco otro número, ya puedes poner también. Ay. Escape nomás siempre. Ah, Ahí está. ¿Dónde está el 4? O sea, ujú. donde están los puntajes. Pone un texto. Inclusive quiero que sea otra celda que no sea esa, digamos. Entonces, para ver nomás Ah, que las otra. demás también van a hacer, digamos, el cambio automático de la información, digamos, ¿verdad? No entiendo. ¿Dónde querés que escriba? En cualquiera menos en esa. En cualquiera de la columna puntaje. En cualquiera de los que Ah, tienen 3, en cualquiera de los que tienen 2, en cualquiera de los que tienen uno. En cualquiera quiero que escriba otra cosa. Que no sea uno 2 3, que sea algo diferente. Eso es lo que quiero que escribas. Para ok. controlar que toda nuestra columna calificación va a darnos ese color rojo cuando se escriban algo que no tiene que ser lo correcto, digamos, ¿verdad? Entonces, escribiste un 4 salió en rojo. Escribiste una letra, salió en rojo. Si escribí un alfanumérico, sale en rojo. O sea, cualquier palabra fuera de uno 2 3 debe retornarme el formato condicional rojo. Básicamente, eso es lo que estamos diciendo, digamos, ¿verdad? Bueno, perfecto. Puedes dejar nomás en uno 2 y 3.
esas celdas que salen así, aunque puede dejar así para acordar también lo que hicimos cuando vuelva a Mm, ver esta pestaña, digamos, ¿verdad? Bueno, esto ya está. Pasemos al siguiente. El siguiente, que es 9, es la práctica de lo que hiciste hace rato. Quiero que hagas todo lo que hiciste hace rato, solamente que cambiaron los valores y ahí en los porcentajes, quiero que veas cuáles son los formatos que va a tener tu regla de formato condicional. Vos le pusiste amarillo y rojo, pero en realidad quiero que sea, o sea, fondo celeste para las comisiones del 10% y fondo verde para las comisiones del 2%. Hacer nomás tu ejercicio tranquila y practicar lo que hiciste hace rato, ¿sí? ok. Y ahí tenía que poner la multiplicación, ¿verdad? Sí, exacto. Era directamente por... Era el valor del vendedor, el monto del vendedor por la comisión. O creo que era así. Sí, súper bien, así mismo era. Pero tengo que fijarle. No, no tengo que fijar porque escribí, no es que le seleccioné. Ok, perfecto. Ilusionado entonces. Ujú. ¿Listo? Ahora el formato condicional. Ujú. Mayor que. Era 5 1 2 3. Era fondo celeste con letras amarillas. Sí, ahí está su, como aparece ahí en la celda. ¿Sí? Ujú. Ah, bueno, dice, tengo que poner en ambos mayor que nomás, ¿verdad? ¿Para qué valor es la celda menor a 5 millones por dos por Ay, ciento Menor a 5 millones por 10% nomás tenía que ser en el primero. Y el otro menor que. mayor o igual a, sí, mayor, no, 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 no. Ya estaba lo en menor, solo que Ah, en está vez de mayor o 2, igual. no, 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 todito está bien. Lo único que no estaba bien era que al de menor que le pusiste 2% y tenía que ser 10% nomás. El anterior estaba bien, ese mayor o igual, ¿sí? Sé que ahora le cambiaste mayor que, estaba bien mayor o igual, porque si es igual a 500.000 también tiene que estar marcado en ese color. Ahí. Ese en vez de 2% es 10%.
claro, claro, claro. porque tu base siempre está sobre el más alto, ¿sí? Ahí. Bueno, pero por lo que veo, cuando vos le escribiste, yo no sé si le pusiste entre comillas doble o él solo nomás te puso entre comillas doble. Porque el número no Eso. tiene que estar. El número no tiene que estar entre comillas dobles. Ahí sí. Ah, te volvió a poner otra vez comilla doble porque vos le borraste el es igual. El es igual en realidad, déjale nomás. Borrarle la comilla doble, pero el es igual no le saques. Ahí, prueba un poco. Ahora ya Lo no te mismo. puso con... Sí, Este tiene. sacarle la comilla doble. ¿Por qué te puso la comilla doble? Eso para entender primero. Porque vos cuando escribiste sin el es igual, escribiste nomás directo, 5 millones por 10. Entonces cuando él Ah, ok, claro. no encuentra el arrancador de fórmula, él no entiende que es una fórmula. Directo piensa que es ¿cómo se llama? Un texto, ¿sí? Por eso te pone directamente entre comillas doble. Bueno, acá está perfecto tu ejercicio, Maga, pero yo te quiero recomendar algo. Cuando Ujú. vos puedas agarrar los valores de la celda, agarrarle a la celda. ¿Por qué? Porque si bien está súper bien, todo correcto, va a haber un trabajo de mayor tiempo si la empresa te dice lo siguiente. Bueno, ahora ya no vamos a pagar sobre 5 millones, vamos a pagar sobre y cambia el valor base y cambian también los porcentajes. Y quiero que me entienda de la siguiente forma. En vez de 5 millones en esa celda F8, quiero que te vaya a poner 10 millones. Por poner nomás algo, ¿verdad? Escribí, cambiarle a ese 5 millones y ponerle 10 millones. Y en vez de 10 vas a poner 20% y en vez de 2 vas a poner 9%. Entonces, con los cambios de la nueva política de la empresa, las comisiones están cargadas de forma manual. Por lo tanto, al Mm, estar cargadas de forma manual, no hay un cambio inmediato de la información. A lo que me refiero es que como cargaste de forma manual, sí, te ahorraste ¿cómo se llama eso? La referencia absoluta, pero no automatizaste la información de tu planilla. Entonces, eso es lo que buscamos nosotros, que cualquier planilla que nosotros hagamos tenga, digamos, ese dinamismo de automatización, porque cuando cambian los valores sobre los cuales están tanto nuestra fórmula como nuestro formato condicional, entonces automáticamente cambia todo, digamos, ¿verdad? Entonces, eso nomás es para evitar que vos tengas que hacer ahora este trabajo de hacer las modificaciones cada vez que hay un cambio en los datos, entonces ahí es donde nosotros vamos a ganar tiempo si es que seleccionamos los valores que corresponden a nuestros cálculos. Entonces, quiero que entres en tu primera fórmula, vamos a mirar qué faltó cambiar, porque quiero que mires que tu control se está haciendo sobre 5 millones, cuando en realidad ahora ya no es más 5 millones, es 10 millones. Entonces, eso también hay que cambiar de lo escrito, pasar a lo referenciado, ¿sí? Ese es un poco el objetivo de manejar Excel de forma avanzada, ¿sí? Entonces, ahí le das nomás el F4, el F9 ya está con F4, el F10 ya está con F4 y ahora le copias esa celda que tiene el último cambio. Entonces, ahora uno se le paga mal que vendió 10 millones, otro se le paga más también al que vendió menos de 10 millones. Y eso es lo que estamos viendo, digamos, ¿verdad? Entonces, con la situación anterior cambió. Lo que ahora no está ocurriendo el es formato. la regla, ¿sí? Que la regla también cargamos los valores, no referenciamos. Entonces, vamos a pedir ver todas las reglas de esa hoja y ahí vamos a seleccionar una a una y vamos a hacer los cambios. Entonces, lo que dice 5 millones por 10% vamos a reemplazar totalmente por fórmula referenciada. Entonces va a ser, es igual, Ay, dale nomás el clic en la flechita esa que está ahí a la derecha. Viste que tiene el es igual a la derecha, tiene una flechita. Esa flechita va a mm, hacer que desaparezca un ratito tu panel para ver, o si no, le mueves nomás igual, como quiera. Entonces va a ser 10 millones por
20% era el primero. En este caso ya es 20, hace rato era 10 nomás, ¿verdad? Dale Enter. Ujú. Y ahí, ese era el primero. No, ese era el segundo, disculpa. No, está bien. Así es. Aceptar nomás, aceptar nomás. Porque la fórmula va a ser igual en las dos, ¿sí? Va a ser, ahí también va a ser 20 Ah, sí, millones hicimos por... al revés. Era No, nueve no, por ciento. no, pero el menor que no cambiaste. El menor que está bien. Ese Ujú. menor que pues no cambiamos. Entonces está bien. La fórmula es el monto por el porcentaje más alto. Ese está súper bien. Ahora No, ahora eso en es lo el de que hice abajo. mal. Este era por 9%. No, pero eso es lo que te estoy diciendo. Viste que el efecto de hacer la multiplicación en el formato condicional es de tener un valor sobre el cual partir para abajo o para arriba. Entonces, ese valor que calcula 10 millones por 20% te da 200.000. 10 Ujú. millones por 20%, 200.000. ¿200.000? 2 millones. Y sobre 2 millones, voy a decir, menor que 2 millones, verde. Mayor o igual que 2 millones, celeste. ¿Entendés? Ese nomás es el motivo de la multiplicación de Ah, ok. adentro. No es de multiplicar por 20, por 10% o multiplicar por 9%, por 20% o multiplicar por 9%, ¿sí? Entonces, por eso siempre nos agarramos de uno de ellos, de los dos porcentajes nomás, no del de abajo, porque si me agarro el de abajo, no va a calcular, no me va a mostrar bien los que superaron el... Ahí estamos. Al darle entonces a aplicar o aceptar, ahora sí, la información que se calculó a la derecha, ¿cómo es? La comisión está en función a mi regla y a mi fórmula. Ahora, hace un poco ese cálculo auxiliar que hiciste hace rato, simplemente para corroborar, porque si también hacías el cálculo auxiliar como estaban los valores, todo iba a cambiar automáticamente. El formato condicional, la fórmula, los resultados. Espera, ¿qué hiciste? B9 dividido C9, B9, no, al revés, C9 dividido B9 es la fórmula. La comisión dividido la venta tiene que ser. Ujú. Ah, Comisión dividido venta. Y ahí sí te va a salir. Eso, entonces, a ese poner el símbolo porcentual. Si querés que te... Ahora, por ejemplo, te muestran tanto por uno nomás, ¿verdad? Pero al ponerle símbolo porcentaje, te va a mostrar 9%, 20% con dos decimales si querés, o sin decimales, puedes cambiarle también. Pero a lo que vamos es, bueno, supongamos, ahora se supone que ahora ya está todo recontra automatizado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando cambie de vuelta las condiciones anteriores, entonces quiero que a propósito los 10 millones pase de vuelta a 5 millones. Entonces en un lugar nomás vos le haces el cambio y todo ya cambia automáticamente. claro. Ese nomás Sí. cambiaste, cambió tu fórmula, cambió tu formato condicional, cambió tu comparativo, pero tu comparativo todavía no cambió porque todavía dice 29. Ponerle un poco 10 y ¿cuánto era el original? 10 y 2. Entonces al de arriba ponerle 10 y al de abajo ponerle 2. Entonces, a lo que voy nomás es quiero que se entienda que todo está cambiando en función a los datos de ese sector de tres celdas nomás, ¿sí? Cierto, nosotros tuvimos que trabajar para hacer la fórmula, para hacer el formato condicional y para hacer la celda de comprobación, para ver los porcentajes, pero en el momento que después la empresa decida cambiar los valores, cambian esos valores en un solo lugar y todo lo demás ya está correcto, por llamarlo de alguna forma. O sea, no necesitamos más entrar a hacer ningún cambio manual y eso simplemente se cambió porque en vez de cargar valores manuales, seleccionamos de celdas que ya están. Por eso es lo que es muy importante tener en cuenta que el trabajo en Excel con celdas que ya están adentro es demasiado importante para lograr esto, ¿sí? La pérdida, o sea, la pérdida de menor tiempo posible cuando luego hay modificaciones que hacer, nada más que eso, ¿sí? Bueno, y ahora me falta 10 minutos, tenemos para un desafío más grande todavía. ¿Cuál es ese desafío más grande? El de hacer que celdas fuera de la columna comisiones cambien en el mismo color de la columna comisiones. Entonces, eso es lo que ¿En quiero este hacer o en el ahorita, otro? no en el anterior. Por ejemplo, yo lo que quiero es que cuando la celda de Gonzalo González, comisiones, es color verde,
que también su nombre sea en el mismo color y el monto de venta también sea en el mismo color. ¿Cómo se hace eso? Bueno, vamos a ponernos primero en ventas. Ponete un modo en venta de Gonzalo González. Ahí quiero que te quede. Bueno, vamos a hacer dos reglas. Estas reglas van a tener los mismos formatos que la columna de al lado, la de comisiones, pero queremos que se pongan en esos colores cuando la información de al lado cambie de color o cuando cambie de valor, por llamarla de alguna forma. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entrar en el botón de formato condicional. Vamos a entrar en nueva regla. Y ahora vamos a usar la última de esas 7 opciones. La última te pide que utilices una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Entonces vamos a hacer de la siguiente manera. En la celda, en la opción esta que está ahí vacía, vamos a cargar una fórmula. Esta fórmula se tiene que evaluar como falso o verdadero. ¿Qué es lo que yo voy a plantear? Yo lo que voy a plantear es, si la celda de al lado, entonces quiero que te vaya y le seleccione a ese 71600. Si la celda de al lado, 71600, él solo ya le puso el desigual, ¿sí? Y le puso la celda con referencia absoluta. Por el momento vamos a dejarla así. Quiero saber si eso es mayor o igual, escribí, o sea, mayor que, es igual, y ahí vamos a hacer la multiplicación. Para no confundirte, quiero que escribas paréntesis y apertura, porque vamos a hacer la multiplicación dentro de un paréntesis nomás, ¿sí? Entonces, ¿qué multiplicación vamos a hacer ahí? Vamos a hacer la multiplicación del monto base. Entonces, quiero que te vaya un ratito a donde está los 10 millones, creo que eran. 5 millones, si quieres. 5. 5 millones, vas a seleccionar ese valor y vas a multiplicar por el 10% que está también en la celda de abajo. Cerrás paréntesis. Bueno, ahora quiero que me atiendas. ¿Qué yo le estoy planteando a Excel? Yo le estoy diciendo, mira Excel, yo quiero que cuando ahí al lado el valor sea mayor o igual a la multiplicación de las otras celdas, entonces quiero que tenga este formato. ¿Qué formato quiero que tenga? Va a ser el mismo formato que tiene el fondo azul y la letra amarilla. Entonces, ese formato tengo que entrar ahora a poner en el botón formato. Vas a tener que volver a elegir los mismos colores para que visualmente sean los mismos, porque si elegí algo diferente, van a ser diferentes. Hacer primero el celeste, fondo celeste con letra amarilla, ¿sí? Ese, celeste, fuente amarilla, aceptar. Entonces ella tiene el mismo formato. Dale nomás aceptar. La regla ya está hecha. Ahora vamos a hacer la otra regla. Por el momento todavía no aplica. ¿Por qué? Y porque justo el No aplica 71,600 es sobre mayor o eso. igual a 500,000. Por eso nomás. Bueno, entonces de vuelta otra vez. Vamos a seleccionar otra vez la misma celda al lado. Porque ahora le vamos a plantear el otro, cuando es menor le vamos a plantear ahora. Entonces tenés que escribir, no, espera que, No sé. espera que. Menor. Es menor que, y ahora viene el Pues, paréntesis. ahora no, Porque es claro. menor al resultado de la multiplicación lo que va a hacer. Entonces va a ser otra vez 5 millones por Ah, el 10%. Se cierra el paréntesis y ahora viene el formato. El formato tiene que ser ahora el verde de fondo y la letra azul. Eso era. Verde de fondo, letra azul. O celestito creo que le pusiste. Ok. celestito. Aceptar. Aceptar. Bueno, ahora sí ese va a cambiar. Pero ojo, que cambió recién este. Y otra cosa que también quiero que se entienda. Acá en esta celda nosotros ya no tenemos fórmula, por lo tanto no podemos agarrar y estirar, porque si estiramos se va a copiar 3500, 3500, 3500 en toda la columna y eso va a estar mal. Esto tiene que estar Ah, por aplicación de formato condicional. Entonces nos vamos a ir sí o sí a administrar reglas en el botón de formato condicional. Ahí, y ahí le vamos a decir que esas dos reglas se tienen que aplicar a toda la columna. Entonces ahí vamos a hacer, en este caso sí hacemos la selección. En el anterior hacíamos doble clic nomás porque la fórmula se copiaba, pero en este caso no podemos hacer doble clic porque si no se va a eliminar los valores originales de los otros y se va a quedar el valor de esta persona. Bueno, acá quiero que atiendas. ¿Por qué? Porque al darle a aplicar no vemos que haya un cambio correcto. Pero ¿por qué no hay un cambio correcto? Y ahora es lo que te quiero explicar. Quiero que note que todito está en verde y uno no se ujú. puso en azul. ¿Pero por qué? Y mira un poco la regla. La regla, dentro de lo que estaba originalmente,
todo está con referencia absoluta. Yo necesito que esté con referencia absoluta la multiplicación dentro del paréntesis. Ese no hay Ujú. problema que siempre sea 5 millones por el 10%. Pero lo que está fuera del paréntesis no necesito que esté como referencia absoluta, porque cuando yo copio para abajo esa regla, yo necesito que evalúe el valor de cada uno de los otros vendedores. Entonces al C9, sí o sí le voy a tener que sacar la referencia absoluta, es decir, los símbolos de dólar las vas a tener que sacar. Eso, Ah, era. Cuidado, eso por ejemplo no se puede hacer. Moverte adentro de lo que ya cargaste ahí, por lo tanto vas a tener que moverle con el mouse, con el puntero del mouse para borrarle. Bien, dale a aceptar y ahora al otro también le vas a sacar. Eso. Esto ya evidentemente es un poco más técnico, ya es un poco más, que meterle más pienso a esto, ¿verdad? Y al darle a aceptar y al darle a aplicar, entonces ahora estamos logrando que el cambio que se produjo en comisiones también se visualice en ventas. Y así como estamos visualizando en ventas, vamos a hacer un poco, eh, a ver, estoy pensando nomás, vamos a hacer un poco lo siguiente. Quiero que entre otra vez a tu administración de reglas, ¿sí? De formato condicional. Si bien yo te pedí que le saques eh, a C9 los dos símbolos de dólar, quiero que atiendas algo. Si nosotros ahora a esta columna o a estas dos reglas le pedimos copiar también, que se apliquen también en vendedor, no va a hacer la comparación correcta. ¿Por qué? Porque si copio esto, una columna a la izquierda, en vez de tomar la celda C9, va a tomar la celda B larga 9, porque va a correr también una celda a la izquierda. Pero como yo estoy queriendo aplicar también a la columna de nombres de los vendedores, voy a tener que hacer otra vez una modificación a la celda C9. ¿Qué le quiero decir a Excel? Quiero que cuando yo arrastre hacia la izquierda, C9 se mantenga en la columna C. Como quiero que solo se mantenga en la columna C, entonces a la letra C nomás le voy a poner el símbolo de dólar. Vas a entrar otra vez uno a uno, es decir, primero en la verde, y te vas a poner delante de la C, entre el desigual y la C, y ahí vas a escribirle ujú. un símbolo de dólar. Escribirle un símbolo de dólar. Bien, ahí ya está, aceptar. Y al otro, al celeste, también le vas a hacer lo mismo. Entonces, ¿por qué le escribo un solo símbolo de dólar? Porque a la fila no le quiero tener en el mismo lugar. A la fila, cuando yo eso aplique en los demás nombres, también quiero que vaya bajando el nombre de cada uno de las personas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entra otra vez en tu botón de administrar reglas y ahora sí, en donde se aplica A, le vamos a decir que queremos que se aplique también en la columna A. Entonces vas a seleccionarle también la columna A. La columna A hasta la B. En los dos le vamos a pedir que se aplique. Ahí. Y en ese también le vamos a pedir que se aplique a las dos columnas. Y ahí vamos a darle aplicar. Ahí ya está. Sí, es demasiado colorido. Sí, es demasiado colorido, pero va a haber veces que uno quiere, digamos, sobresalir de los demás y quiere hacer que en una planilla no solamente cambie una sola columna, sino que todo cambie al mismo tiempo. Vamos a comprobar un poco si esto es cierto. Vamos a ir cambiando los valores ahí de 5 millones. En vez de 5 millones, ponemos 10 millones. ¿Verdad? Ah, mira, cambió todo. Todo al mismo tiempo cambia. Y después el 10 ponerle 15, el 2 ponerle 5, por ponerle nomás valores diferentes, ¿sí? Entonces, todo está cambiando en función a los datos que vos vayas modificando solo en un sector, ¿sí? Solo en esas tres celdas. Entonces, cambia la fórmula, cambia el formato condicional y cambia la columna esta de cálculo auxiliar que le hicimos ahí. Entonces, esto es importante de entender que se puede aplicar en planillas completas. Ojo que yo nomás sí soy tipo simplista que le pongo un color de letra y un color de fondo, pero pudiste haberle puesto borde, pudiste haberle puesto no sé, en cursiva, miles de otros cambios. Entonces, son, digamos, cosas que se pueden resaltar, que se pueden, digamos, eso sí, lleva su tiempo y lleva su lógica el plantear todo esto, pero es algo que se puede hacer y te lo muestro de esa forma, digamos, ¿verdad? ¿Qué te pareció esto, Maga? Me gusta, me re gusta, Ron. Bueno, entonces ya le podés hacer todos los cambios que Creo, quiera a tus planillas con esto.
Es cuestión Va a nomás ser muy útil. de pensar bien cómo se puede hacer. Entonces, así cuando se manejan así datos estadísticos, algo así interactivo que quieras hacer, ya tenés en cuenta entonces que con formato condicional y siempre planteando esto de que a la fórmula y a las reglas de formato condicional, siempre seleccionar de celdas que estén en planilla. Y si por algún motivo no están escritos en la planilla, escribí nomás o en un sector, aunque no tenga este formato que tiene, que es todo agradable, así, aunque esté así, solo letras y palabras sin formato, igual nomás te va a servir para poder hacer este tipo de aplicaciones, por ejemplo, en las planillas que vos quieras manejar, ¿verdad? Bueno, Ujú. vamos a dejar hasta aquí por hoy entonces nuestra clase. En la siguiente hacemos un ejercicio más de funciones lógicas y después seguramente ya pasamos a lo que tiene que ver con tablas dinámicas, ¿verdad? Que es algo muy bueno también de conocer, entre otras cosas que vemos que tenemos todavía para hacer, ¿sí? Sí. Bueno, estamos entonces, Maga. Seguimos Dale, nosotros profe. viendo en la siguiente. Seguimos hablando. Dale, profe. Nos vemos. Chao. Saluda a tu mami. Chao, chao.